Empezar destacando el papel de la agricultura familiar, columna vertebral del sector agrícola en nuestro país y en la Unión Europea, y que es además esencial para alcanzar la sostenibilidad social, ambiental y económica y la seguridad alimentaria. Es una forma de producción de millones de hombres y mujeres en todo el mundo, que gestiona hasta el 80% de las tierras agrícolas y produce más del 80% de los alimentos del planeta. De ella dependen millones de familias, garantiza el suministro de alimentos saludables y cercanos, es la base de sistemas alimentarios sostenibles, tiene un enorme potencial para adoptar modelos agroecológicos de producción, facilita la mitigación y adaptación al cambio climático y la economía circular y la resiliencia en el medio rural al ser multifuncional. Además, tiene un gran potencial para fijar población y construir comunidades vivas en el entorno rural. La hoja de ruta marcada por el Pacto Verde Europeo y sus estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad 2030 brindan una oportunidad histórica para garantizar una transición agroecológica sostenible, especialmente en la agricultura familiar. Somos un país rico en biodiversidad y al mismo tiempo uno de los principales exportadores agrícolas, concretamente el cuarto de la Unión Europea y el séptimo del mundo. Así, el sector agroalimentario es estratégico para el país. De hecho, en 2021 tuvo una cifra récord de producción agraria, 56.400 millones de euros. Y en 2022 el dinamismo exportador alcanzó los 62.102 millones de euros. El sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura, supone en España el 2,5% de su PIB, frente a una media del 1,2 en la Unión Europea a 15 y del 1,3 en la Unión Europea a 28 a 27, y emplea el 4% de la población. Pero tenemos el gran desafío de corregir los desequilibrios o tensiones que se generan debido a la implementación de un desarrollo más sostenible. A nivel mundial, se estima que más de las 3/4 partes del uso del suelo para la agricultura ocurre en lugares de media o muy alta prioridad de conservación, 1/3 en lugares de una alta prioridad de conservación y el 23,4% restante en lugares de baja prioridad de conservación. La normativa reciente, tanto la internacional como la europea y la nacional, pretende instaurar un modelo de explotación agroecológico y un equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental. Por ello, la estrategia de la granja a la mesa busca garantizar suficientes alimentos, asequibles y nutritivos, ingresos justos y aumentar la competitividad, al mismo tiempo que incorpora la meta 30-30 de protección a la biodiversidad. Y además existe un marco de acción global integrado por el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y los Objetivos de Desarrollo 1 y 2. A ella se suman las estrategias del Pacto Verde Europeo, que son una oportunidad para la transición agroecológica sostenible. Somos conscientes de que hay normas que representan un reto, no solo por los plazos de implementación, sino por los cambios en los sistemas de producción y en la cadena de valor, pero que al final del camino han de resultar beneficiosos para todos, porque conservaremos recursos naturales que son el soporte de vida para la alimentación. Es por ello que la Agenda Verde del Gobierno tiene en cuenta estos objetivos y desarrolla un marco normativo e inversiones acorde a los desafíos que representa la transición ecológica justa. Los programas de la Fundación Biodiversidad abarcan una amplia gama de apoyos de fomento a las prácticas sostenibles, de capacitación e innovación. El Plan 130 medidas frente al reto demográfico para 2021-2023 se ha incrementado más de un 30%, hasta superar los 13.000 millones de euros. La normativa de envases y residuos de envases conlleva la minimización de los residuos que terminan en nuestros ríos y plantea exenciones y plazos para la adaptación de los sistemas agroalimentarios. La ley de la cadena alimentaria reconoce el papel de la agricultura familiar y las recientes bases para un Plan de Acción Nacional 2023-2028 de la agricultura familiar en España son transversales e intentan poner en el centro a las personas. Hay que tener en cuenta también que las sequías y la degradación de la tierra aceleran la pérdida de fertilidad de los suelos, pero la multifuncionalidad de la agricultura familiar puede facilitar la resiliencia y fortalecer el capital social en el medio rural. No es un secreto que el cambio climático afecta a la producción. Y en 2022 Europa experimentó el verano más caluroso desde que hay registros según datos de la Organización Meteorológica Mundial. Las previsiones apuntan a que el cambio climático modificará la escala y la naturaleza de las interacciones entre las especies y el uso de la tierra agrícola. Y como consecuencia,
La gestión de los puntos críticos de riesgo existentes entre la agricultura y los sitios prioritarios para la conservación no protegerá necesariamente a las especies futuras de futuras amenazas inducidas por el clima. Por eso, debemos tomar medidas preventivas con base en el conocimiento científico y en la tradición. Porque además, las distintas actividades y el empleo de sustancias químicas, unidos al cambio climático, han derivado en que gran parte de nuestro territorio haya visto reducida la calidad, la fertilidad del suelo y nuestra disponibilidad de agua, lo que plantea nuevos desafíos en la gestión y afecta a la rentabilidad de los cultivos. En España, el 75% del territorio está en riesgo de desertificación. Este año ha llovido un 26% menos que en las 3 últimas décadas y a fines de mayo el 35% del territorio estaba en situación de sequía. Para responder a estos eventos climáticos hemos adoptado varias medidas en las que cabe señalar la planificación hidrológica basada en datos climáticos e hidrológicos frente a la variabilidad de las precipitaciones, la actualización de los planes especiales de sequía que están en proceso en estos momentos de consulta, los nuevos recursos complementarios que contemplan los planes de depuración y reutilización de agua, la mejora del conocimiento y la digitalización para frenar su deterioro a las aguas subterráneas que contiene el borrador del Plan de Acción, la aprobación del Real Decreto Ley 4/2023 con una serie de medidas de aplicación en las cuencas con mayor estrés hídrico, el impulso a la bioeconomía y la silvicultura sostenible en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, la actualización de la Estrategia de Restauración de Ríos, que busca restaurar y reconectar 3.000 kilómetros de ríos antes de 2030, y la aprobación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, que promueve el uso sostenible en equilibrio con la conservación. Porque con las reformas adecuadas y las prácticas agrícolas sostenibles, la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad pueden coexistir, deben coexistir, tienen que coexistir. Además, en la Agenda Verde del Gobierno, en la que la transición justa es un pilar fundamental, las mujeres y los jóvenes ocupan un lugar central con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Según el Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar 2022, 2 de cada 3 trabajadores del campo español se jubilarán en la próxima década, mientras que no hay ni una sola comarca en la que se alcance el 40% de jefes de explotación con menos de 45 años. Por tanto, es necesario impulsar el acceso de los jóvenes a las actividades de producción, transformación y comercialización de alimentos y facilitar el relevo generacional. En este sentido, las acciones para frenar la despoblación y la aplicación de la política de transición justa han ido marcando el camino a seguir. El programa de Campus Rural apoyó a 400 estudiantes y aumentará en este año a 1.000 de 50 universidades. Se ha lanzado una nueva convocatoria del programa Campus Rural, duplicando la dotación presupuestaria hasta alcanzar un total de 3,2 millones de euros. Se aprobó la distribución a las comunidades autónomas de 40 millones de euros para actuaciones en bioeconomía y el emprendimiento verde, en el marco de acciones de gestión forestal sostenible. Se aprobó la distribución a las comunidades autónomas de 69 millones de euros para el programa de capacitación digital. Se sometió a consulta el programa de Reto Rural Digital dotado con 21 millones de euros y se convocan subvenciones por un valor de 77 millones de euros para grandes proyectos transformadores para la promoción de la bioeconomía. La participación plena y efectiva de las mujeres también ocupa un lugar central en la lucha contra la desertificación y la sequía, que en este año tiene como lema Mujer, sus tierras, sus derechos, con la intención de visibilizar las desigualdades y las brechas de género que aún persisten en el campo. Una tarea en la que queda trabajo por hacer, pero en la que ya se han producido avances. Logramos un aumento de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias y de la titularidad femenina de las explotaciones agrarias, que alcanza hoy el 28,6%. Antes de concluir, quisiera destacar que los premios sostenibles por naturaleza son un reconocimiento a la capacidad innovadora de agricultoras y agricultores que al mismo tiempo rescatan formas de producción y consumo tradicionales y fomentan sistemas alimentarios sostenibles. Los premios que hoy se han otorgado son un buen ejemplo de las prácticas sostenibles que debemos preservar y un reconocimiento a la capacidad innovadora que subyace en el campo español. Ejemplifican el binomio producción-protección, promovido por mujeres jóvenes y usuarios del agua que además son capaces de combinar el potencial de las nuevas tecnologías con los saberes tradicionales que se transmiten de generación en generación. Promueven el diálogo femenino, el uso eficiente de los recursos naturales y contemplan los elementos ambientales, sociales y territoriales de nuestro país.
Los pequeños agricultores y ganaderos conocen mejor que nadie el terreno. Saben que es posible la coexistencia entre el cuidado de la biodiversidad, del monte y la prevención de los incendios, y saben que las incomprensiones que se producen pueden conciliarse. Ser sostenibles por naturaleza implica también acercar a los consumidores alimentos sanos y nutritivos y promover un consumo responsable, y estos premios están orientados igualmente a ese fin. Por ello, os felicito, de verdad, por ese enorme esfuerzo por rescatar las formas de producción que buscan ser compatibles con los límites del planeta. Quien no lo vive, no lo sabe. Se ha repetido hoy en varias ocasiones. Por eso, vuestro esfuerzo en dar a conocer lo que supone, de verdad, el día a día de producir en el campo, en un medio que a lo largo de los últimos años ha ido perdiendo población, supone un esfuerzo de una considerable dimensión pocas veces reconocido. Por eso quiero agradecer en este caso a UPA que ponga el foco, que ponga la atención precisamente en quienes la mayor parte del año trabajan en la oscuridad, trabajan en la sombra y hacen que las estanterías de los supermercados, de las tiendas de este país, cada día respondan a la demanda del conjunto de los consumidores.